Hola, mi nombre es Amira García Portillo, soy estudiante de séptimo semestre de la Facultad de Derecho en la Universidad Simón Bolívar. En el marco de la asignatura de procedimiento penal que dicta la doctora Judith Verdugo Blanco, les voy a hablar de la inspección corporal dentro de los actos de investigación. Los aspectos legales, constitucionales y jurisprudenciales de la inspección corporal serán expuestos a continuación. Los aspectos legislativos que regulan la inspección corporal se encuentran determinados por la Ley 906 del 2004, Código de Procedimiento Penal, en el libro segundo de las técnicas de indagación e investigación de la prueba y sistema probatorio. En ese contexto, en la indagación y la investigación, en el capítulo primero se determinan los órganos de indagación y de investigación. El artículo 200 señala que le corresponde a la Fiscalía General de la Nación realizar la indagación e investigación de los hechos que revistan características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, querella, petición especial o por cualquier otro medio idóneo. En ese sentido, la Fiscalía General de la Nación, por conducto del fiscal director de la investigación, le corresponde la dirección, coordinación, control jurídico y verificación técnico-científica de las actividades que desarrolle la Policía Judicial. El Código de Procedimiento Penal establece que la inspección corporal dentro de los actos de investigación, como regla general, únicamente puede realizarse con autorización previa del juez de control de garantías a petición del fiscal correspondiente. Es una medida que implica afectación de derechos y garantías fundamentales y se encuentra regulada en el artículo 247 de la Ley 906 del 2004, Código de Procedimiento Penal. Y la medida deberá adelantarse en el marco de las técnicas de indagación e investigación de la prueba en el marco legal del sistema probatorio dentro del género de intervenciones corporales que regula el Código de Procedimiento Penal, en el marco de los principios legales constitucionales y los tratados internacionales, y el marco que la Corte Constitucional establece a través de la sentencia C-822 de 2005. Por lo tanto, existen unos requisitos para el desarrollo de la inspección corporal. Se parte del hecho de que la inspección corporal requiere autorización judicial previa para su realización. Es una medida que implica afectación de derechos y garantías fundamentales y como regla general se establece que solo podrá realizarse con autorización previa del juez de control de garantías a petición del fiscal. En ese sentido, el juez de control de garantías es quien evaluará la medida y la conveniencia de autorizar o no la medida. Por ser un acto de investigación, primero debe ser procedente dentro de una investigación penal y orientarse a lograr conocimiento que luego permita en el juicio oral comprobar la existencia del delito o la responsabilidad del acusado. El artículo 247 del Código de Procedimiento Penal sobre la inspección corporal señala que cuando el fiscal tenga motivos razonablemente fundados de acuerdo con los medios cognitivos para creer que en el cuerpo del imputado existen elementos materiales probatorios y evidencia física necesaria para la investigación, establecerá la pertinencia de la inspección corporal y autorizará la práctica de la medida, con observancia al debido proceso y las garantías y derechos constitucionales del imputado, lo cual implica que durante la diligencia en la cual se recoge o se obtiene se haya observado lo prescrito en la Constitución política, los tratados internacionales sobre derechos humanos vigentes. Asimismo, durante la diligencia, el imputado debe estar acompañado del defensor y se observarán todas las garantías compatibles con la dignidad humana y los derechos fundamentales. Igualmente implica la práctica de medidas porque es un acto preparatorio del juicio y por lo tanto puede surgir información, elementos materiales probatorios o evidencia física que sirvan de base para que el fiscal presente el escrito de acusación y solicite la apertura del juicio oral. Eso implica que los elementos materiales probatorios y evidencia física que fueren hallados durante la inspección corporal del imputado se le aplicará la cadena de custodia que trata el capítulo 5 del Código de Procedimiento Penal y tendrá en cuenta los factores de identidad, estado original, condiciones de recolección, preservación, embalaje y envío, lugares y fechas de permanencia, los cambios que cada custodio haya realizado. Por lo tanto, existe la responsabilidad de los servidores públicos por su recolección, preservación y entrega a la autoridad correspondiente y al personal de los servicios de salud, que son particulares que por razón de su trabajo o por cumplimiento de las funciones propias de su cargo entran en contacto con ellos. Igualmente, el inicio de la cadena de custodia se da con ese servidor público que embala, rotula el elemento material probatorio y evidencia física hasta la entrega final del elemento material probatorio o evidencia física a su custodio final. En ese sentido, la valoración de los elementos se hará teniendo en cuenta su legalidad, autenticidad, sometimiento a cadena de custodia y grado actual de aceptación científica, técnica o artística de los principios en que se funda el informe,
Ahora bien, teniendo en cuenta que la inspección corporal es una medida restrictiva de derechos fundamentales del ser humano, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-822 del 2005, con magistrado ponente Dr. Manuel José Cepeda Espinosa, estableció los requisitos de la inspección corporal consignados en el artículo 247 del Código de Procedimiento Penal. Partiendo de la interpretación de las normas del Código de Procedimiento Penal, hizo clara distinción entre inspección corporal, el registro personal, la obtención de muestras que involucren al imputado y la obtención de muestras del cuerpo de la víctima. En ese sentido, se deben tomar decisiones de rigor a entender por qué el funcionario competente ordena o no una medida que restrinja derechos fundamentales o excluya una evidencia física o un elemento material probatorio. En ese contexto, todas las modalidades de injerencia en el cuerpo humano, bien sean superficiales o invasivas, entran en el concepto genérico de las intervenciones corporales. La naturaleza de la inspección corporal la clasifica dentro de las intervenciones corporales. Es una medida que exige la intervención de personal médico e incluso a ordenar que se realice en un lugar específico, teniendo en cuenta que implica la exploración de cavidades naturales del cuerpo humano como son ano, vagina y boca, o a través de intervenciones quirúrgicas. Ahora bien, cuando el imputado invoque circunstancias extraordinarias no tenidas en cuenta al conferir autorización judicial para negarse a permitir la inspección corporal, se deberá acudir ante el juez de control de garantía que autorizó la medida para que éste defina las condiciones bajo las cuales ésta se podrá practicar. En ese sentido, el juez de control de garantías, para autorizar la medida, debe tener en cuenta un programa metodológico que establece el fiscal en el marco de una investigación penal, las técnicas de indagación e investigación de la prueba en el marco legal del sistema probatorio dentro del género de intervenciones corporales, como ya se había explicado antes. De igual forma, debe ponderar su finalidad frente a los derechos de la persona, la naturaleza y gravedad de los delitos investigados, la proporcionalidad frente a la finalidad que persigue, el grado de afectación de los derechos que supone la medida en concreto y los objetivos específicos e intereses buscados en el programa metodológico. De lo que se ha expuesto anteriormente, se puede establecer que existen unos requisitos para el desarrollo de la inspección corporal. En ese sentido, el juez de control de garantías debe ejercer un control previo de la medida, evalúa la conveniencia de autorizar o no la medida. Por ser un acto de investigación, primero debe ser procedente dentro de una investigación penal y orientarse a lograr conocimiento que luego permita en el juicio oral comprobar la existencia del delito o la responsabilidad del acusado. Igualmente implica la práctica de medidas porque es un acto preparatorio del juicio y por lo tanto puede surgir información, elementos materiales probatorios o evidencia física que sirvan de base para que el fiscal presente el escrito de acusación y solicite la apertura del juicio oral. Ahora bien, el contenido de la formulación de la imputación, el fiscal deberá expresarlo oralmente, con la individualización concreta del imputado, con la relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes y la posibilidad del investigado de allanarse a la imputación y obtener rebaja de pena de conformidad con el artículo 351. Igualmente, las formalidades exigen que se cumpla con la presencia del imputado o su defensor para que adelante en el marco del debido proceso el ejercicio de contradicción y el derecho procesal a la defensa del imputado, de tal manera que podrá preparar de modo eficaz su actividad procesal para el imputado. Es importante señalar que la inspección corporal es una medida residual, es la última ratio para obtener elementos de prueba. Lo que se debe buscar únicamente en el material probatorio es su demostración física necesaria para la investigación, que no puede ser obtenida por otros medios. La inspección corporal solo se puede autorizar respecto de personas que tengan jurídicamente la calidad de imputados. Esa condición que conforme el artículo 126 se adquiere desde su vinculación a la actuación mediante la formulación de la imputación o desde la captura. La inspección corporal excluye de su práctica a las víctimas y a los terceros. La práctica de la medida para obtener los elementos materiales probatorios y evidencia física tienen que ser en medidas de seguridad, higiene, confiabilidad y humanidad. Igualmente, la inspección corporal es una medida que requiere control posterior de legalidad de las garantías de derechos constitucionales. El juez de garantías es el receptor, es quien realiza el examen final y definitivo de la medida y establece el control de legalidad posterior. Lo que el fiscal o el policía consideren como motivos razonablemente fundados será evaluado por el juez de control de garantías. Finalmente, se debe señalar que autorizará la inspección para que se lleve a cabo teniendo en cuenta la legalidad de la medida en su ejecución.
El juez de conocimiento es a quien le corresponde en una etapa posterior del proceso decidir al respecto con plena independencia e imparcialidad si los resultados de la inspección corporal no constituyen prueba en contra del imputado mientras no sean presentados y sometidos a contradicción en el juicio oral. Cuando la inspección corporal se haya llevado a cabo con grave violación de los derechos fundamentales del procesado, o sin que se reúnan las condiciones esenciales y constitucionales del debido proceso, se aplicará la regla de exclusión de la prueba. A continuación explicaré como ejemplo cómo funciona la medida de inspección corporal en el aeropuerto. La Policía Judicial, en los casos del artículo 246 de la Ley 906 del 2004, si en el aeropuerto una mujer que no lleva equipaje excesivamente nerviosa, que luego de observarla por más de 2 horas no ingiere ningún alimento, tampoco ingresa al baño, procura no moverse del lugar donde se encuentra sentada, y cuando se inicia la fila para exhibir el documento de identidad y el pasabordo, así como para despojarse de algunas prendas y pasar por el escáner, deja avanzar a otros viajeros, quedándose casi de última y se niega a someterse al escáner alegando un embarazo que no es perceptible en ese momento, el policía presume razonablemente de que en el interior de su cuerpo lleva escondidos elementos de conocimiento o evidencia física. Puede limitar la libertad individual de la persona por un periodo muy corto de tiempo con el objetivo de prevenir la ocurrencia del delito. Encuentra elementos materiales que así lo corroboran. Aquella adquiere en ese momento la condición de imputada conforme al artículo 126 de la Ley 906 del 2004. El capturado o la capturada debe ser llevada de manera inmediata o dentro de las 36 horas siguientes ante el juez para que controle la legalidad de su privación de libertad y disponga lo pertinente sobre la práctica de la inspección corporal. El investigador debe explicar al juez de control de garantías las razones que muestran la conveniencia, la necesidad y la proporcionalidad de la medida para que autorice la medida y analice según sea el caso. El juez de control de garantías evaluará si no existe otro medio alternativo menos restrictivo de los derechos. Desde 1996, los Ranger Security Boss, escáner de seguridad de orificios corporales y las sillas Big Boss se han utilizado en las cárceles y prisiones más duras de América para detectar objetos metálicos de contrabando ocultos en las cavidades corporales.